Hola, buenas. Ahí está. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Adelante, esperamos. Me traigas el libro. Pues Platícame. ¿Ya? Voy más o menos avanzado, pero para empezar, pues la pregunta de rigor, ¿no? Sí. ¿Por qué escribir el libro? Porque es una manera de rendir cuentas de una gestión que ha sido muy controvertida, que ha sido distorsionada y que me parece que, habiendo vivido México un momento tan complejo y que ha dejado tantas huellas, es necesario dejar un testimonio de lo que yo percibí, de lo que yo viví, de cuál fue mi experiencia. Creo que la única manera de que 2006 sea virtuoso para el país es que aprendamos de la experiencia. Y corremos el riesgo de no aprender y de repetir el error y de que esa experiencia quede como un obstáculo en lugar de quedar como una oportunidad. Y mi apuesta es que 2006 sea una oportunidad, por eso lo escribo. Cualquiera podría pensar también que tras toda la polémica y todo lo que se suscitó con la elección del 2006 y con la figura del mismo Ugalde, no quedó muy desgastado como para todavía continuar en un momento dado. Para continuar, ¿qué? Bueno, En una faena de la escritura de un libro. bueno, esta no es una lucha política, esto es un testimonio y la gente lo leerá con la tranquilidad que a veces da la distancia y sobre todo con la información y los argumentos que se esgrimen. Esto no es de que me gusta o no me gusta, creo que hay evidencia empírica y eso es lo que yo procuro, es dar información para que esta polémica que se dio al margen de la identificación partidaria no se dio con base en argumentos ni en información, se dio con base en pasiones partidarias. Con el paso del tiempo se pueda leer con mayor tranquilidad por bien del país, no por bien de Luis Carlos Ugalde. El país merece una explicación de lo que realmente ocurrió y López Obrador le causó mucho daño a México mintiendo, distorsionando los hechos, manipulando la información e hizo creer a millones de sus seguidores que genuinamente creían y creen en él de que algo irregular había ocurrido cuando no fue el caso. Me parece que a la distancia todos esos partidarios podrán ver en este libro una explicación adicional. Ese es el único propósito. ¿Hay o habría una de repente percepción generalizada de que hubo fraude en el 2006? Con este libro, digamos, se aminora o se revierte esto que está en el imaginario colectivo. Bueno, mi apuesta es que efectivamente se defienda la verdad histórica del país, porque los países no pueden madurar cuando se hace a base de mentiras. Y dos, también creo que los hechos que se han dado subsecuentemente en los últimos 2 años apoyan la idea de que fue una elección limpia. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos. A casi 3 años del 2 de julio del 2006 no ha salido ni un solo mexicano, ni uno solo, que ha salido a decir, oye, fíjense que yo sí les puedo platicar que pasó algo raro. Nadie. Como yo platico en el libro, solamente hubo un mexicano que se quejó y fue en contra de López Obrador por daño moral. 2, también se ha mostrado con el paso del tiempo que donde sí ha habido irregularidades demostradas ha sido al interior del partido de López Obrador, tanto en su elección interna para presidente de ese partido en 2008 como hace unos días en su elección interna. Entonces, lo que va quedando claro es que aquellos que denunciaron fraude son aquellos que en su propia casa lo cometen. Entonces, me parece que su legitimidad para poder denunciar hace 3 años se ve disminuida. Y yo creo que la gente va dándose cuenta con el paso del tiempo que López Obrador en diversos momentos va cambiando de postura y va usando de manera pragmática. Entonces yo espero que la distancia y el tiempo ayude a que la gente vea las cosas con más tranquilidad. Reitero, por bien del país, México no puede crecer en su historia si parte del presupuesto falso que 2006 se trató de una elección fraudulenta. Eso no se merece. Podemos discutir si fue equitativa, si fue polarizante, si el debate fue apropiado o no. Eso lo podemos discutir. Pero que hubo un fraude, es decir, que se alteraron los votos para que Calderón ganara y López Obrador perdiera, eso es una falsedad histórica que no hay una sola evidencia que la soporte. Veo también que al margen de todo lo que vivió el IFE previo y posterior y durante la elección, pues están todos estos, también es un libro que nos pinta todo el panorama, ¿no? Todos los vericuetos de la política, los arreglos, los compromisos. ¿Esto se dio por el mismo tema o también fue una intención de dar ese panorama de lo que es la política en general?
Yo cuando escribí el libro no solamente trataba de mostrar el eje central que era el 2006 fue una elección controvertida pero fue legal. Si ese fue el propósito, hubiera escrito un ensayo académico con 26 cuadros y 38 gráficas y 3 regresiones econométricas. No, el libro trata de retratar la vida pública mexicana, porque me parece que para entender el 2006 no solamente se debe demostrar que los votos se contaron bien, la elección en efecto estuvo enmarcada en un marco muy polarizante que exacerbó los ánimos y que ayudó a que se generara la percepción de que la elección era irregular. Yo platico de la personalidad de Vicente Fox y de su enorme irresponsabilidad como jefe de Estado, porque eso contaminó. Platico también de la actitud de López Obrador, que como jefe de gobierno del DF contribuyó a la polarización. Platico de los intentos del PRI por presionar al Consejo General del IFE para obtener un trato preferencial y cómo eso, con el paso del tiempo, hizo que el PRI también contaminara la elección. Platico del comportamiento de los empresarios que, aprovechando vericuetos y omisiones de la ley, intentan influir en el proceso electoral. Entonces, todo esto ayuda a explicar por qué se generaron todos los elementos de un cóctel explosivo, efectivamente. Pero también muestro una y otra vez que eso que ocurrió no da pie para decir que la elección fue fraudulenta, son cosas diferentes. Y yo lo que trato de retratar es la incongruencia, la impunidad, la irresponsabilidad de los políticos mexicanos, porque muchos de los políticos que salen narrados en este libro, como Ricardo Monreal, como Manuel Camacho Solís, como Porfirio Muñoz Ledo, como Andrés Manuel López Obrador, como Arturo Núñez, etc., 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 después del 2 de julio dijeron, no, pues fíjense que la culpa de todo es del IFE, ellos cometieron fraude, ellos son los irresponsables. Pero lo que muestra la historia reciente de México es que son estos personajes los que se van cambiando de camiseta, de piel, de colores, y van cambiando lo que dicen por una cuestión de praxis política. Y eso me parece que en el libro se trata también de demostrar, porque eso ayuda a explicar el conflicto que tuvimos en 2006. En este aspecto, por ejemplo, los consejeros pues siempre llegan por recomendación o el visto bueno, la cuota de algún partido político. Ya de entrada esto no está viciado, entonces no peligra la verdadera independencia del IFE. Yo creo que el sistema de reparto por cuotas es inconveniente y yo lo cuestiono porque yo fui parte de ese método y yo fui beneficiario, y lo digo en el libro. Yo empiezo diciendo en el libro, a mí me habló el Bester Gordillo para decirme que yo iba a ser presidente, que se aceptaba, y yo dije que sí. Me parece que el procedimiento estaba mal y está mal conceptualizado. Ahora, me parece que lo fundamental es que los consejeros, a pesar de que uno llegue propuesto por los partidos, nunca aceptes la presión. Yo las recibí del PRI, para empezar, y de Bester Gordillo y de Roberto Madrazo y de otros políticos. Como muestro una y otra vez, es probable que una de las cosas que haya generado incomodidad mía es que en muchas ocasiones dije, no, creo que ese es el aspecto central. Ahora, ¿qué alternativa hay para nombrar a los consejeros que no sea a través de los partidos? Esa es la pregunta que hay que contestar. Por lo pronto, yo lo que creo es que la única manera de garantizar que una vez que estás en el IFE tu independencia se garantice es que los partidos no te puedan amenazar. Ese es el asunto de fondo. A lo mejor llegas porque los partidos te proponen, pero si una vez que estás sentado en la silla los partidos te pueden amenazar y te pueden correr, esa sí me parece que es la mayor gravedad de todas. Y como yo dije una y otra vez, cuando los partidos amenazan y cumplen su amenaza y te corren, entonces los consejeros que lleguen en el futuro van a llegar asustados, porque saben que también pueden sufrir las mismas consecuencias. Y en lo personal, me voy a ese plano porque finalmente es un libro muy personal en cuanto a las emociones y expectativas, los ideales. En lo personal, ¿cómo salió la figura de Luis Carlos Ugalde? ¿Cómo salió del IFE? Y con todo esto que pasó, ¿salió como la forma ideal que hubiera esperado? Mira, siempre en la política lo ideal es un ideal. Y lo ideal hubiera sido que se hubiera respetado el plazo constitucional de 7 años, que los jugadores se hubieran comportado de manera respetuosa y que la elección se hubiera llevado a cabo bajo condiciones óptimas. Lo que ocurrió fue que los partidos amenazaron, corrieron a 6 consejeros 3 años antes de tiempo. Yo en lo personal yo me siento satisfecho, me siento digno de haber salido con dignidad, y cuando digo eso es que cuando vi la amenaza de los partidos la denuncié públicamente, lo dije abiertamente, cuestionó al propio presidente de la República
de estar actuando de manera incongruente y en perjuicio de las instituciones. Presenté mi renuncia cuando los partidos no se pusieron de acuerdo para nombrar a mi sucesor y eso a mí en lo personal me hace sentir digno. Ahora he regresado a la vida académica donde venía, es decir, no estoy ni trabajando en el gobierno, ni en un sindicato, ni en un partido. Con lo cual simplemente quiero decir que yo traté de hacer mi trabajo de manera correcta, de manera profesional. Creo que el IFE hizo un trabajo profesional, pero creo que también lo que ocurre es que ningún trabajo puede rendir frutos si la fiesta está llena de gente desleal y de gente que no respeta las reglas que se dan. Yo te diría que en lo personal estoy bien y una de las cosas que me ha hecho sentir bien es haber podido dar mi testimonio y platicarlo, ¿no? Tal como ocurrió. ¿Y ahora cómo ve el IFE desde fuera, en esos momentos? Yo al IFE lo veo como una institución sólida, una institución que está en todo el país, está en Tijuana, en Ensenada, en todo el país. Lo que ha sido controvertido en los últimos meses ha sido las decisiones de su Consejo General. Y yo lo que digo y he escrito es que esa controversia se deriva fundamentalmente de una reforma electoral que fue mal conceptualizada, que fue mal pensada y que se trata de un retroceso para la vida del país. Puesto de otra manera, a mí me parece que la reforma electoral lo que buscó es fortalecer la vida de los partidos, fortalecer la partidocracia, generar un monopolio de la voz de los partidos en detrimento de la voz de otros, y eso implicó que el IFE tuviera que asumir una serie de responsabilidades enormes que ninguna autoridad en el mundo tiene, ninguna sola, y que cuando tú pones a un instituto electoral que además de organizar una elección en todo el país, tiene que ser la mayor central de medios, la mayor empresa de monitoreo y el sancionador público más importante de este país, una autoridad va a tener conflictos, controversias, acusaciones, y todavía ni siquiera empiezan las campañas. Entonces esta idea torpe de algunos políticos que dijeron, ahora que el IFE tiene muchos dientes y muchas tarjetas, va a ser una autoridad fuerte, no es cierto. Una autoridad con muchas tarjetas y muchos dientes y demasiadas regulaciones que implementar es una autoridad vulnerable, porque siempre va a haber alguien que le adjudique sesgo, que le adjudique errores, siempre va a haber gente inconforme, y cuando tú pones a un organizador de elecciones como el IFE a dirimir litigios, pleitos, dar tiempos de espacios en televisión, administrar 23 millones, siempre va a haber motivo para la controversia. Y eso creo está mostrando, como está mostrando ya, que lo único que hace es que al Instituto Federal Electoral pone una nación sumamente vulnerable, y eso creo que a la larga no le ayuda al IFE ni le ayuda a México. Una reforma ingenua mencionaba también ahí, por la cuestión de... Hubo ingenuos y yo creo que hubo otros que no son ingenuos, pero yo creo que esta idea de que con esta reforma se va a generar equidad en la competencia es una ilusión, porque lo que hemos visto es que ahora, como ya no puede haber spots pagados, lo que hay es cobertura noticiosa de algunos personajes de la vida nacional o regional que no se explican por su valor noticioso. Entonces lo que habría que preguntar es si al prohibir una serie de fenómenos de spots pagados no estamos generando una serie de fenómenos de cobertura noticiosa pagada. Y eso me parece que eso va a generar mayor inequidad que la que presuntamente existía. Que además debo decir una cosa, como en el libro se muestra, en el 2006 el acceso a la televisión fue bastante semejante entre los principales candidatos. Y dos, la cobertura noticiosa fue bastante semejante entre los principales candidatos. Entonces esta idea de que la democracia mexicana tiene un problema de inequidad es un argumento falso que resulta fundamentalmente de que López Obrador, una vez que perdió, dijo que había sido inequitativo y que el PRI, que le convenía, o algunos miembros del PRI, en particular Manuel Fado Beltrán, que le convenía subirse a ese tren, se subió, pero es una distorsión de la realidad y muchos políticos la compraron. Estaba viendo que contabilizó el IFE, monitoreó, no sé si fueron todos los que se transmitieron, 280,000 spots en 2006. No, nosotros monitoreamos casi 757,000 spots. A lo que voy es que en estas campañas van a transmitir más de 23 millones. Así es. ¿No es exorbitante eso que va a pasar? Hartazgo, aburrimiento y alejamiento. 2006 fue una elección presidencial y el IFE monitoreó 757,000, pero se deben haber transmitido alrededor de 2 millones. Ahora se van a transmitir 23 millones. Hartazgo, trivialización. Si tú te das cuenta, acaba de concluir la fase de las precampañas hace unos días.
Las precampañas presuntamente era el espacio para que los ciudadanos pudiéramos influir en quiénes son los candidatos de los partidos. Bueno, primer fenómeno, casi todos los partidos designaron a sus candidatos por medio de una decisión vertical y central. Segundo, yo no vi un solo spot, al menos en la Ciudad de México, donde hubiera algún precandidato. Eran mensajes genéricos, de buena voluntad y de alegría y felicidad. El único precandidato que yo vi se llama López Obrador, que además aparecía en el spot del Partido del Trabajo, el cual no es militante, es el único. Lo cual me suena muy extraño, porque quiere decir que un ciudadano que no es militante del PT usa ese partido para promoverse, pero yo no vi que se hubiera promovido ni el debate, ni la información, ni nada. Entonces, lo que está generando y va a generar es una suerte de hartazgo y de alejamiento. Yo no veo que esto está contribuyendo a que estemos más informados de los partidos, ni tampoco siento que los ciudadanos estemos más cercanos a la política de lo que estábamos hace 6 semanas. No lo veo. ¿Están cediendo los consejeros o el IFE con las televisoras? Yo creo que es un problema de la ley mal diseñada. Por ejemplo, se decía que el IFE tenía que sancionar a Televisa porque había puesto una cortinilla. No es opinable, porque en qué parte de la ley establece que si se pone una cortinilla eso es sancionable. En todo caso se trata de un comportamiento táctico de la televisora para generar incomodidad. No me cabe la menor duda de que ese es el propósito, pero la autoridad tiene que actuar con base en la legalidad, y si la ley no establece ese tipo de comportamientos como violatorios de la ley, es opinable en el mejor de los casos. Pero reitero, justamente una ley que le da tantas atribuciones al IFE, tantos mecanismos de sanción, tantas tarjetas, tantos dientes, y una ley tan engorrosa, sobreregulatoria como la que tenemos, lo que da lugar es que siempre alguien como tú diga, no se estarán equivocando, no estarán cediendo a presiones, no se habrán vendido. Entre más atribuciones y más regulaciones que aplicar tiene una autoridad, más conflictos siempre hay. Y esto es algo que los economistas no saben desde los años 70. Es como si tú y yo dijéramos, no nos gusta que haya inflación, y entonces decimos, para que no haya inflación vamos a prohibir, vamos a poner controles de precios, ¿no? Pues así hace 30 años. Entonces sacamos a miles y miles de vigilantes a las calles para que estén vigilando que nadie suba los precios. Y pensamos que esa es la solución. Esta ley electoral pone al IFE a vigilar y vigilar y vigilar a las televisoras, a las radiodifusoras, a los empresarios, a los no civiles, a los partidos, pensando que con eso va a lograr la equidad, y eso es totalmente equivocado como argumento regulatorio, creo yo. ¿Y la figura del actual presidente del IFE cómo la ven? Eso no es mi cuestión de comentar ni juzgar. Yo siempre tendré una opinión de apoyo a los consejeros electorales, porque creo que siempre harán un trabajo a favor del instituto, y creo además que en lo personal sería totalmente inapropiado que juzgara el comportamiento de los consejeros, y lo único que haré es hablar bien a favor del IFE. ¿Qué campaña vamos a tener, y sobre todo qué jornada electoral este 2006? 2009. 2009. Habrá que ver. Mi hipótesis es que el IFE va a organizar bien la elección, es decir, va a ser una elección bien organizada, transparente, legal. Primer argumento. B, se trata de una elección intermedia y por lo tanto el nivel de abstencionismo aumentará. C, mi percepción es que este modelo de la reforma electoral va a tener un impacto negativo en la participación ciudadana. Habrá que verlo, pero mi percepción es que este tipo de campañas que se instauraban en 2007 no van a ayudar a que la gente se interese ni en la política ni en las campañas, y que los partidos no van a tener la capacidad de movilizar a los votantes. Esa es mi percepción. Y en este entorno de inseguridad, de crisis, y en algunas regiones del país como Tijuana, como Juárez y otras regiones del país, habrá que ver si la inseguridad tiene un impacto en la participación ciudadana. Yo esperaría que no fuera el caso. Yo esperaría que la inseguridad que se vive en algunas partes del país no impactara y diera temor a la gente. Y esperaría, y espero que así sea, que los grupos del crimen organizado no vayan a querer boicotear la jornada electoral. No veo cuál será su ganancia, no creo que lo vayan a hacer. No lo han hecho en ninguna elección en el pasado. En 2006 hubo regiones del país que estaban en problemas. Ya había crimen organizado en 2006, no es nuevo. Y no hubo ninguna región del país donde no hubiera casillas abiertas, solamente hubo 11 que no se abrieron. Yo espero que nuevamente sea el caso. Y ya para terminar, aunque parezca prematuro, pero no lo es, el 2012, las elecciones por un lado y el IFE.
Mira, yo creo que está tan lejano eso, pero yo creo que para que el país llegue bien a 2002, esta ley electoral se debe cambiar en cuanto pase este proceso electoral. Por cierto, me parece de un enorme cinismo que algunos legisladores digan como si nada ocurriera: bueno, pues las leyes siempre hay que experimentarlas, si no funciona la cambiamos. Me parece que eso es un signo de impunidad, que legisladores que hablaron también de esa reforma después digan: no, bueno, si no funciona la cambiamos. Me parece que el país no está para estar probando ideas irresponsables, pero ya hay muchos legisladores diciendo que bueno, si no funciona se cambia. Eso es gravísimo, pero ocurre mucho. Muy bien. Gracias. Pues gracias. Ya te lo echaste casi la mitad. Pues es que se lee muy ligero, de hecho. Muy fluido.